Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra reunión de hoy de la Asociación Iberoamericana de Cirugía Pediátrica, reunión de amigos. Como vemos, estamos entre amigos el día de hoy. Hemos invitado a un expositor muy interesante, nuestro amigo Gastón Belia Monzón, que es cirujano pediatra argentino, que nos acompaña hoy. Gastón es una persona con mucha experiencia en cirugía de pared torácica y cirugía de vía aérea. Es cirujano pediatra formado en el hospital en la Universidad de San Salvador en Buenos Aires, cirujano pediatra infantil formado en Buenos Aires, es miembro y directivo del CEWIC, que es la Asociación Mundial de Cirugía de Pared Torácica, es jefe de departamento del Hospital Pedro Elizalde y es director jefe de servicio del Sanatorio Finoquieto de Buenos Aires. Gastón, bienvenido, adelante con tu presentación. Ya tenemos 58, cuando termino ya habrá mucha gente conectada. Tenemos tus novedades, Gastón. Adelante. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Es un placer. Gracias a la Sociedad Iberoamericana por esta invitación para compartir, este momento con ustedes. Yo no los veo, pero veo mi presentación, así que vamos adelante. Hoy me invitaban a hablar de Pectus excavatum, así que vamos a tratar de contarles en estos 45 minutos más o menos que tenemos de charla, por qué hacemos lo que hacemos con los pacientes que tienen Pectus excavatum. Entonces, NAS hace 27 años revolucionó el tratamiento de las malformaciones de pared torácica con una técnica innovadora que proponía no resecar los cartílagos. Entonces, a partir de ahí se empezó el mundo a tratar más a estos pacientes con este tipo de malformación y, entre otras cosas, se empezaron a estudiar mucho más a los pacientes. Entonces, empezaron a clasificarse este tipo de malformación del Pectus excavatum y se la clasificó de acuerdo a su forma, en tipo punch, en los que son en hundimiento inferior, que es la forma más frecuente, es la que aparece inicialmente en los periodos más cortos de la vida, puede incluso aparecer en el periodo neonatal. El tipo plato, que es el tercero en frecuencia, que es ancho, plano, y el gran cañón, que está hundido de arriba abajo, que es el segundo en frecuencia. Y esto puede ser simétrico o asimétrico, y es lo mismo en la edad pediátrica que en la edad adulta. Pero con el tiempo y con la aparición de los métodos de diagnósticos por imágenes y con la reconstrucción 3D, empezamos a ver otras cosas, principalmente cómo están las disposiciones de los componentes del tórax, la columna, las costillas, el esternón, la orientación de las costillas, la forma de las costillas, la forma del esternón. Entonces, eso es un tórax normal, y esto es un paciente que tiene un Pectus excavatum, pero este también es un paciente que tiene un Pectus excavatum, y este también, y este también. Es decir, todos los pacientes que tienen Pectus excavatum son diferentes. Podemos agruparlos en tres tipos, tipo punch, plato y gran cañón, pero en definitiva las estructuras que están alteradas en el tórax, la costilla, la forma, la orientación, el esternón y los cartílagos, en la mayoría son distintos. Pero hay algo que comparten el 80% de los pacientes que tienen Pectus excavatum, que es la compresión cardíaca. Así que hay algo que los une, y aparentemente es el tema de la compresión del corazón. Nosotros en el año 2018 publicamos la primera clasificación de compresión cardíaca a través de la resonancia magnética del corazón, y este es un paciente que tiene el Pectus, el esternón está aquí, pero no tiene compresión, está desplazado, así que su corazón está redondito, normal. Este es un paciente que tiene compresión tipo 1, donde el borde libre del ventrículo derecho está comprimido, y este es un paciente que tiene tipo 2, donde el borde libre del ventrículo derecho y la válvula tricuspidia están afectadas. Y después vimos y seguimos estudiando a estos pacientes y veíamos qué pasaba en reposo o en actividad física, porque había muchos pacientes que referían cansancio y los funcionarios respiratorios eran normales. Entonces, en el 2020 publicamos un estudio prospectivo con 269 pacientes con Pectus y 35 controles normales, y ahí vimos que la afección empeoraba con el ejercicio. Entonces, hay muchos estudios más, pero esto es como a modo introductorio
para decir que la compresión cardíaca que tienen los pacientes con pectus excavatum se puede clasificar en tipo 0, 1, 2, que existe una correlación entre la severidad de la compresión y la deformidad, es decir, que a mayor severidad de la deformidad con los índices de Haller, de compresión y demás, mayor es la compresión cardíaca, tiene relación. Se provoca una disfunción diastólica y sistólica de ambos ventrículos, que los hallazgos más evidentes de esta disfunción existe en la compresión tipo 2 y que esos hallazgos empeoran con el ejercicio y en muchos pacientes con inspiración. Es decir, cuando el paciente tiene una inspiración profunda, la compresión cardíaca aumenta. Entonces, esto nos ha llevado en estos últimos 10 o 15 años a cambiar el objetivo terapéutico de los pacientes que tienen pectus excavatum. Es decir, el objetivo terapéutico de este tipo de malformación es la descompresión cardíaca y la remodelación torácica completa. Hoy vamos a charlar de esto y vamos a ver al final que una depende de la otra. Es decir, no podemos ejercer una buena descompresión cardíaca en el tratamiento si no hacemos una remodelación torácica adecuada. Así que NAS hace 27 años desarrolló la técnica de NAS versión 1.0 y en estos años, en estos 27 años, se han mejorado varios aspectos de la técnica para hacer esta técnica mucho más segura y sobre todo también eficaz. Entonces, había varios aspectos que mejorar. Uno, evitar obviamente la lesión cardíaca, evitar el desgarro de los músculos intercostales para evitar recidivas posteriores, dejar de doblar manualmente los implantes a ojo y hacer algo que sea más específico y que sea más eficaz. Mejorar la remodelación torácica completa, que muchas veces era insuficiente, evitar el desplazamiento de los implantes y sobre todo tratar el dolor posoperatorio. Entonces, todos estos aspectos que hay que mejorar se mejoraron en estos años, todos con innovaciones técnicas que han ocurrido a lo largo de desde el 2005, diríamos, en adelante. Entonces, hay innovaciones técnicas que han hecho que el tratamiento a través de la técnica mínimamente invasiva de NAS sea más efectivo y más segura. Una es la elevación external. Park en el año 2014 publica Total Crane Technique, que era elevar el esternón a través de un punto que se daba a través del esternón y utilizando una grúa. Entonces, la presión external hoy en día podemos hacerla de la siguiente manera. La doctora Don Jaroszewski utiliza este clamp, que es el clamp de Lewin, para agarrar el esternón, hacer la aprehensión y lo podemos colocar en forma transversal o lo podemos colocar en forma longitudinal a través de la tabla externa del esternón, de la manera que ven ahí. Y esto, la finalidad que tiene es la aprehensión del esternón y después vamos a hacer la elevación. Otra forma de generar la aprehensión en estos últimos años ha cambiado. También Park ha publicado y lo utiliza, es el tornillo external. Nosotros le llamamos sacacorcho y lo utilizamos en estos últimos 2 años. Usamos más tornillo que clamp de Lewin. Y este tornillo lo colocamos a través del esternón y nos permite aprender el esternón para subirlo. Hay pacientes que son muy rígidos, en los pacientes adultos, que utilizamos doble elevación external. Podemos usar un clamp y un tornillo. Y esto nos permite, en los pacientes que tienen mucha rigidez, ir subiendo el esternón de la parte distal y la parte proximal para poder remodelar en forma completa al paciente, a su tórax, en la parte inicial. Entonces, ¿para qué nos sirve la aprehensión external y la elevación external? Entonces, esta elevación external nos permite hacer una remodelación torácica inicial. ¿Y para qué es importante esto? Esto es fundamental últimamente, en estos últimos 10 años. Nos permite elevar el esternón y empezar a remodelar el tórax, haciendo que sus estructuras se modifiquen, no solo sacar la pared que tenemos adelante y hacer que esto sea una cirugía más segura, nos permite evitar la lesión cardíaca y pulmonar. De esta manera nosotros podemos tener la visión crítica de la punta del disector todo el tiempo y nos queda el pericardio abajo y estamos seguros de estar pasando por el lugar adecuado. Nos permite ver la pleura contralateral y tener un control del pulmón para no lesionarlo. También hemos
con la elevación external identificado un montón de vasos de la mamaria o afluentes que en otro momento no los veíamos y ahora sí los vemos. Entonces nos permite coagular estos vasos, sobre todo para estar seguros después en la extracción de los implantes que no haya ningún problema hemorrágico como ha sucedido en el tiempo. Así que otra de las ventajas de la elevación external es la identificación de estos vasos y la coagulación de los mismos. Antes, si nosotros sacábamos un implante, se caía el esternón. Ahora está agarrado arriba, entonces no quedó bien ese implante porque no está en el lugar adecuado, lo saco, el esternón no se cae, lo cambiamos de lugar, lo cruzamos y nos permite hacer ese procedimiento con mucha facilidad. Entonces hoy colocamos los implantes de la manera adecuada. Cuando antes nos costaba poner, dijimos, bueno, no, está más o menos, pero nos cuesta tanto sacarlo y volverlo a poner que lo dejamos en ese lugar. Hoy sacamos y ponemos hasta que conseguimos la remodelación adecuada. Y en los pacientes muy rígidos, cuando uno daba vuelta el implante, con esa maniobra de girarlo, corregía el tórax. Ahora no, el tórax ya está corregido. Entonces, cuando nosotros giramos los implantes, ya no hacemos fuerza sobre los espacios intercostales y evitamos que se desgarre en ese momento. Entonces, hoy en día ya llevamos 40 y pico de pacientes que aparte lo que estamos haciendo es medir la fuerza de elevación del esternón para poder calcular la rigidez del tórax y eso nos va a cambiar varias cosas, como la utilización de hamacas o la utilización de más implantes, y esto es un trabajo que estamos haciendo prospectivo para un análisis más adelante. Entonces, la elevación external con grúa es mandatoria para nosotros, lo usamos en el 100% de los pacientes que operamos. Esto permite una remodelación torácica inicial, evitar la lesión cardíaca y pulmonar, identificar y coagular vasos sanguíneos que estén en el medio de los implantes, reposicionar los implantes sin necesidad de volver a subir el esternón, ya está subido, evitar el desgarro de los músculos intercostales y nos permite realizar hamacas cuando operamos pacientes con mucha rigidez para que no se produzca después en un periodo posoperatorio el desgarro de los músculos intercostales. Así que los primeros aspectos a mejorar de esta técnica, como la lesión cardíaca y el desgarro de los músculos, lo conseguimos con la elevación external. Después, otra innovación técnica fundamental que sucedió en los últimos años es la planificación quirúrgica 3D de la cirugía. Nosotros vamos a operar hoy en día sabiendo exactamente qué vamos a hacer con ese paciente y cómo vamos a desarrollar la cirugía. Entonces, hoy hay un montón, como veíamos antes, de información digital en los estudios diagnósticos 3D o por imágenes de estos pacientes, de la tomografía, resonancia o scan, y a través de un software se desarrolla la curva de los implantes adecuado para ese paciente, que después vamos a ver si son simétricos o asimétricos, pero nos permite planificar de antemano la forma de ese implante. Entonces, después de tener el software, se imprime en 3D o se corta el molde de la curva y nos permite probarlo en los pacientes de forma prequirúrgica y ver si están adecuados y si hay que hacer alguna modificación. Y después de la impresión se hace el implante definitivo, si está ok la prueba, y entonces recibimos en el quirófano directamente los implantes que nosotros pedimos para ese paciente y están hechos para ese paciente. Entonces, estos implantes definitivos también tienen algunas características propias y mejoradas y que evitan complicaciones en este tipo de cirugía. Los bordes no son dentados, están pulidos a espejos, es decir, que no tienen marcas, no tienen melladuras, están hechos a medida del paciente y tienen un grosor distribuido diferente a los otros implantes. Entonces ya no existen más los bordes dentados. Esto ha provocado lesiones en la extracción de los implantes. Nosotros hemos hecho un survey en el Chest Wall International Group y lo hemos publicado, haciendo preguntas sobre hemorragias o problemas hemorrágicos en las extracciones de los implantes. Y en el resultado de esa encuesta nos dimos cuenta que es una cuestión de tiempo. Los que llegaban más o menos lo superaban los 500 pacientes operados, el 98% había tenido
algún evento hemorrágico, los que superaban los 1000, el 100% habían tenido un evento hemorrágico en la extracción de los implantes. Entonces, todos estábamos, digamos, con la posibilidad de que eso nos suceda y a muchos de nosotros nos ha sucedido. Así que ya no usamos implantes que tengan bordes dentados. Los bordes son lisos, son más finitos y están preparados para una extracción mucho más fácil. No se agarran como los implantes que se agarraban antes y esos se quedaban en el medio tampoco porque tienen una forma específica para que esto no suceda. Están pulidos a espejo, entonces ya como son doblados a medida del paciente, ya no los doblamos en el quirófano y entonces no conseguimos esas melladuras que tenían los implantes previos y que eso podía generar también la adherencia por tejido cicatrizal a esos lugares donde estaba mellado el implante. Cuando el esternón se coloca encima y hace fuerza hacia abajo, los implantes se abren. Entonces existe siempre esa posibilidad de que uno los pone, los dobla, los pone en ese paciente, cuando los da vuelta le quedan abiertos. Entonces los vuelve a dar vuelta y a veces los doblan con el implante puesto, o a veces hay que sacarlo, doblarlo de nuevo, volverlo a poner. Entonces estos implantes que están hechos a medida del paciente existen predoblados. Entonces cuando uno los da vuelta, por lo general no tenemos que doblarlos porque quedan exactos para ese paciente. Y no son gruesos en todos lados, son gruesos donde hacen presión y en la zona extratorácica son mucho más delgados. Entonces, este implante definitivo está personalizado según la planificación quirúrgica 3D para ese paciente. Entonces, como veíamos antes, todos los pacientes son diferentes, tienen distintas características, distintas formas del tórax y distintas estrategias para conseguir una remodelación torácica completa. Entonces, ¿en qué prestamos atención para decidir esta planificación quirúrgica? Bueno, en las estructuras del tórax. Cómo está el esternón, el porcentaje que está hundido, la forma del esternón, perdón, y la simetría torácica. Entonces, con respecto al porcentaje del esternón que está hundido, desarrollamos un índice que se llama índice titánico, le pusimos nosotros índice titánico, que nos parecía importante y lo fuimos estudiando a lo largo de todos estos años. Y entonces nosotros decíamos, bueno, no es lo mismo que un paciente tenga un 30% de hundimiento o que tenga el 100% de hundimiento. O sea, los pacientes necesitan otra cosa para poder generar la remodelación torácica completa como se ve en el tórax del medio. Entonces hay pacientes que necesitan muchos más implantes. Bueno, entonces dijimos, bueno, hay pacientes que necesitan más. ¿Cuáles? Entonces empezamos a estudiar y tratamos de desarrollar un índice y finalmente lo desarrollamos, que es el índice Titanic, que lo publicamos en el 2023. Y entonces es el porcentaje de esternón que está por detrás de la línea costal. Hay una forma de calcularlo, está publicado, y nos dio que el 66,5 es el punto que nos dice que tenemos que poner más de 2 implantes. Y esto tiene una sensibilidad del 93% y una especificidad del 92%, y tiene que ver y está relacionado con el índice de Haller y el índice de corrección. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente de un índice Titanic de más del 66,5%, estamos pensando que tenemos que colocar más de 2 implantes. ¿Por qué más de 2? Porque 2 es lo mínimo hoy en día, porque ahora vamos a ver el tema de los puentes. Pero entonces hay pacientes que tienen un 45% de hundimiento y podemos conseguir una remodelación completa con 2 implantes. Hay pacientes que tienen el 90% y necesitamos 3 y conseguimos una remodelación completa con 3. También en pacientes femeninas lo mismo. Hay pacientes planos, son todos distintos tórax los que estamos mostrando y distintos lugares donde se ubican los implantes, pero siempre con índices mayores del 66 colocamos 3. Y hay pacientes muy rígidos con 100% de hundimiento que llegamos a colocar, y con más edad, pacientes adultos, llegamos a colocar 4 implantes. Entonces, el índice de Titanic nos dice, bueno, qué número de implantes, pero no nos dice, siguen siendo distintos los tórax, siguen siendo distintos los esternones. Entonces ahora empezamos a prestarle atención a la forma del esternón. Entonces no es lo mismo tener un esternón plano, no importa, ya vimos si está hundido más del 66%, pero
hay otros que tienen esternón en banana. Entonces, no es lo mismo poner implantes todos debajo en distintos lugares que con un esternón en banana, que hay que ponerlo en un lugar específico para que soporte toda la presión que va a tener ese esternón. Entonces empezamos a estudiar el esternón en banana y nos dimos cuenta que teníamos pacientes antes con esternón en banana. Siempre existieron porque es el tipo punch, es el más frecuente que aparece. Entonces empezamos a ver que muchos de los pacientes que nosotros operábamos tenían esternón en banana. ¿Y qué pasaba con estos pacientes? Teníamos desplazamientos de implantes y teníamos recidivas parciales. Todos debemos tener, los que operamos frecuentemente estos pacientes, algún paciente que haya tenido algún desplazamiento de implantes y que haya tenido recidiva parcial o total de la malformación, con complicaciones potencialmente graves. Entonces esto era algo que nos preocupaba y aprendimos que el esternón en banana tenemos que cruzar los implantes y pasar los dos por la punta para ejercer la mayor fuerza y resistencia para que el esternón suba y que no vuelva, no se caiga en el postoperatorio o que no desplace a los implantes en el postoperatorio. Entonces, este es un paciente con un esternón en banana, con un 30% de hundimiento, y esta es la visión típica del esternón en banana. Vemos la punta como ingresa al tórax. La parte superior puede estar bien, pero la punta es un lugar bien específico donde todo el esternón y los cartílagos están haciendo la mayor fuerza en ese tórax. Entonces, si nos queda la punta entre los implantes, lo que tenemos que hacer es cruzarlos y poner toda la fuerza de los implantes en la punta de ese esternón. Entonces, de esta forma conseguimos remodelar a los pacientes que tienen esternón en banana y evitar la recidiva o el desplazamiento de implantes posterior. Ahora lo podemos poner simétricos o lo podemos poner asimétricos. Si no queda en un espacio y después tenemos que corregir alguna asimetría de alguno de los hemitórax, decidimos corregir por áreas laterales. Entonces podemos poner un implante derecho y el otro cruzado hacia arriba o cruzado hacia abajo, de acuerdo a las áreas que tenemos que corregir. Y a veces necesitamos poner implantes cruzados abajo para pasar por la punta, y a veces necesitamos poner un implante más arriba cuando la parte superior queda también hundida. Entonces, esto lo publicamos en el 2023 y dejamos de tener la impresión de cuándo es banana o no, calculando, perdón, el ángulo retroesternal. Entonces, publicamos nuestra experiencia en la medición del ángulo retroesternal en todos nuestros pacientes y nos dio 148,5 el punto límite para decir si va a tener banana o no es banana. Entonces ya hoy predecimos qué pacientes vamos a cruzar los implantes de acuerdo a estas mediciones. Entonces, como habíamos visto antes, la forma del esternón, el porcentaje de esternón que está hundido, pero siguen siendo diferentes un tórax a otro paciente que tiene pectus excavatum. Entonces, ¿qué tiene que ver ahora? ¿Qué tenemos que prestar atención? En la simetría del tórax. Sabemos que la mayoría de los pacientes son asimétricos porque el 79% de los pacientes que tienen pectus excavatum en nuestra serie tienen algún grado de rotación external. La rotación external conlleva a la asimetría torácica. Entonces, la mayoría de los pacientes que tratamos son asimétricos. Entonces, este paciente tiene un hundimiento mayor del lado derecho que izquierdo, pero sus diámetros torácicos anteroposteriores de los dos hemitórax son iguales. Entonces, la asimetría está dada por los cartílagos en este caso, por eso se llama asimetría condral. Entonces, los pacientes que tienen una asimetría condral se corrigen con implantes simétricos. Logramos este tipo de corrección con implantes simétricos. Ahora, este paciente también es asimétrico, pero es distinto al anterior. Y lo distinto es que los diámetros anteroposteriores de los hemitórax son diferentes. Entonces, la asimetría ya no está dada solo por los cartílagos, en este caso del lado izquierdo, sino por las costillas. Entonces es condrocostal. Las costillas del lado izquierdo están puestas de formas más oblicuas. Y entonces los diámetros anteroposteriores de los hemitórax son distintos. Por lo tanto, tenemos que corregirlos con implantes asimétricos. Y este implante asimétrico va a entrar muy cerca del esternón al tórax, ¿no? Del lado derecho, y va a salir bien lateral del lado izquierdo, que es donde necesitamos elevar
ese hemitórax. Entonces conseguimos en la asimetría condrocostal a través de implantes asimétricos este tipo de corrección. Y hay otros pacientes como este, que es un paciente que parece un pectus excavatum asimétrico, pero la diferencia con el anterior comparte lo mismo. Los dos diámetros anteroposteriores de los hemitórax son distintos, pero la diferencia es que el cartílago del lado derecho, en este caso, va por encima de la línea costal. Entonces, esto es un componente carinado en un paciente que tiene un excavado del otro lado. Por eso se llama un pectus mixto. Entonces, necesita, si nosotros le ponemos implantes simétricos o asimétricos, vamos a corregir la parte excavada, pero la parte carinada no la vamos a corregir. Entonces, es muy importante diferenciar un pectus mixto de un pectus excavatum asimétrico. ¿Por qué? Porque el pectus mixto necesita otra estrategia terapéutica que es una cirugía de sándwich. Necesita implantes intratorácicos para corregir lo excavado, en este caso del lado izquierdo, y necesita implante extratorácico para comprimir lo carinado, en este caso del lado derecho. Entonces, a través de esta técnica, en este tipo de malformación, conseguimos este tipo de resultados. Por lo tanto, la simetría del tórax tiene gran relevancia cuando nosotros vamos a planificar un tratamiento quirúrgico para este tipo de pacientes. Entonces, nosotros publicamos en el 2020, en nuestra primera experiencia en la planificación quirúrgica 3D con implantes a medida para los pacientes, y en ese tiempo publicamos 130 pacientes con estas características de los índices de severidad, de Haller, de corrección, la cantidad de implantes que colocamos por paciente eran 2,5 implantes por paciente. El 92,3% tuvo óptima coincidencia implante de deformidad, no necesitamos tocarlos para nada. Al principio necesitamos sí a veces doblarlos un poco porque no quedaban justos, pero después eso fue mejorando y lo importante es que hubo en ese momento 0 desplazamiento de implantes. Hoy tenemos 800 y pico de pacientes tratados con puentes y tenemos 0 desplazamiento. Entonces ya mejoramos un montón lo que hacíamos en los años 2010, 2011, donde decíamos, bueno, la paciente quedó mejor, ella está contenta y teníamos correcciones insuficientes. El tórax abajo estaba bien, pero arriba estaba mal. O al revés, corrección insuficiente del tórax inferior. Entonces este paciente, por ejemplo, de 24 años, operado en el año 2013 con este tipo de deformidad, conseguíamos correcciones simétricas, pero no estaban bien, seguían con compresión cardíaca. Así que ahora acabamos de publicar en este año estudios posoperatorios con ecoestrés, con remodelación y planificación quirúrgica 3D, y entonces obtuvimos en estos pacientes el 83% había mejorado la capacidad física, con una presión de llenado del ventrículo derecho disminuida en reposo, disminuida en la actividad física. Todos los datos fueron estadísticamente significativos. Ya no tenía movimiento paradojal del septum interventricular y el gradiente tricuspidio había bajado. Es decir, que habíamos conseguido la descompresión cardíaca, pero solo teniendo una remodelación torácica completa. Y ahora estamos publicando en resonancias donde conseguimos que en 36 pacientes, de 36 pacientes, perdón, es el estudio que estamos por publicar, el 70% hubo una resolución completa de la compresión cardíaca. Es decir, de 1 o 2 pasó a 0. Y hay un 30% de pacientes, que son 11, que tienen una corrección incompleta desde la resonancia cardíaca. 7 de estos tienen una compresión leve. El tema es que la clasificación de compresión te dice dónde está comprimido, pero no te dice cuánto. En estos pacientes que pasaron 7 a tener una compresión mayor, una compresión leve, el ecoestrés es normal, pero la resonancia todavía tienen algo de muesca en el borde libre del ventrículo derecho. Uno solo tenía compresión en inspiración, 2 disminuyeron de tipo 2 a tipo 1 y uno solo continúa con una compresión igual a la del preoperatorio. Entonces ya ahora estamos descomprimiendo corazones y lo estamos estudiando en el posoperatorio. Don Jaroszewski de la Clínica Mayo también estudia el corazón antes y después, como en otros centros, como en el Children's Cincinnati y en el Valdebrón, le presta mucha importancia a la compresión cardíaca
y ellos publicaron que los adultos, porque la doctora Jaroszewski trata pacientes adultos, que la función cardiopulmonar mejora luego de la cirugía de NAS. Ellos estudian a través del consumo de oxígeno la función cardiopulmonar y haciendo eco transesofágicos pre y post corrección que consiguen descomprimir los corazones. Entonces, a través de la remodelación torácica completa conseguimos la descompresión cardíaca y es fundamental la planificación quirúrgica 3D para llegar a la descompresión cardíaca. Entonces, el doblado manual a ojo de los implantes y la falta de remodelación torácica completa lo corregimos, lo mejoramos estos aspectos con una planificación quirúrgica 3D. Y luego aparece el tema del desplazamiento y de los puentes. Están publicados en estudios multicéntricos que del 0,8 al 33% de los pacientes puede tener algún grado de desplazamiento de los implantes, siendo este mínimo y generando a veces ninguna alteración o recidiva, hasta siendo graves y generando la muerte del paciente en varios casos. Entonces, el tema de la rotación o el desplazamiento de los implantes no es un problema menor en este tipo de cirugía. Entonces, lo que se usaba antes es estabilizadores y se usaban como 20 suturas para poder hacer que estos implantes no se giren, hasta que Park nuevamente en el año 2014 utiliza The Bridge Technique y comienza a utilizar puentes. Nosotros en Argentina no teníamos estos puentes en el 2014 y en el 2015 empezamos a colocar puentes con un sistema bloqueado que impide que los implantes tengan desplazamiento. Entonces, utilizamos U-Block en los implantes hechos a medida de los pacientes con puentes. Así que teníamos toda la cantidad de puentes necesarios para poner los implantes de la manera que nosotros planificábamos. Cruzados, rectos, cruzados abajo, recto arriba, oblicuos. Así que no fue un problema empezar a unir los implantes con puentes. Y ahora hay un restyling de los implantes donde hay nuevos puentes bloqueados. No son estos, esto es un video viejo, pero esta es la técnica típica de cómo colocar implantes con puentes. Se coloca el patín, se coloca el puente y en este caso se coloca el tornillo que une el puente al implante y esto evita que se desplacen. Entonces, el año pasado, el Hospital Gaslini de Génova, con Michele Torre y Francesco Donati, es un cirujano infantil que está rotando ahora con nosotros, vino 6 meses a la Argentina, está en este momento con nosotros rotando. Hicieron un trabajo prospectivo muy interesante comparando las 3 formas de fijación, es decir, con estabilizadores, sin estabilizadores y puntos pericostales y puentes, que es el grupo C. Y también vieron ellos que en el grupo C 0% hubo de desplazamiento, y en los otros dos hubo de 8,8 a 4,8. Así que este estudio es sumamente importante para corroborar nuevamente lo que nosotros veíamos y lo que Park también publicaba, que el puente en los implantes lleva 0% de desplazamiento. Así que el desplazamiento de los implantes se erradicó con los puentes, y esto es sumamente importante para este tipo de cirugía. Y otro aspecto a mejorar, que no tiene que ver con la compresión cardíaca y la remodelación torácica completa, ni el desplazamiento de implantes, es el dolor postoperatorio. Esta técnica provoca o produce dolor importante porque la remodelación sin resección de cartílago lleva a una mayor presión de las estructuras torácicas. Entonces, el dolor era un problema. Durante muchos años, en estos 27 años, se pasó de catéteres epidurales a bloqueos raquídeos, a bombas de infusión, y ninguno daba con la tecla. Todos los resultados eran ambiguos. Y la criosonda, otra vez, la innovación técnica trajo desarrollo en esta técnica y nosotros utilizamos para hacer crioanalgesia el sistema de Metrum, que tiene este probe
para hacer crioanalgesia toracoscópica. Hoy les voy a comentar algo de la toracoscópica, pero también la podemos hacer en forma percutánea. Así que el frío provoca axonotmesis en el nervio, que esta injuria hace que el nervio se regenere. Entonces solamente el tejido profundo de la célula de Schwann y la acción de mielina es el que está injuriado durante este tipo de lesión por el frío, y lo aplicamos en la parte posterior del espacio intercostal, congelando el nervio intercostal, habitualmente del tercero al séptimo. Para hacer esto, intubamos al paciente en forma selectiva, orotraqueal, con un tubo izquierdo, hacemos toracoscopía derecha, luego hacemos las incisiones y el tejido, el bolsillo subcutáneo, y ahora, antes de realizar la remodelación del tórax, generamos la crioanalgesia. Entonces, accedemos al tórax por la misma incisión lateral, la corremos con unos ganchos de piel y entramos en la línea axilar anterior, como ven ahí, y de esta manera a nosotros nos permite acceder al espacio intercostal de la mejor manera, porque separamos el probe del pulmón y utilizamos la curvatura que tiene la punta para apoyar completamente en el espacio intercostal. Entonces, usamos la misma incisión lateral, no hacemos otra incisión periareolar ni otra incisión para colocar el probe, y posicionamos la sonda fundamental, colocarlo en el medio del espacio intercostal que apoye toda la punta, y en la parte inferior, cuando no nos permite hacer eso, justeamos el espacio para congelar de esta forma. Entonces, una vez ubicado el espacio, en la línea que separa el intercostal íntimo con el medio, en la línea posterior, aplicamos la punta en el medio del espacio y hacemos presión. Pero bien en el medio, si lo colocamos sobre la costilla no nos va a hacer el mismo efecto. Entonces, una vez que estamos ahí, congelamos, empezamos por 2 minutos y ahora estamos en 1 minuto, desde el tercero al séptimo espacio del lado derecho, insuflamos el pulmón, desinflamos el izquierdo, rotamos la camilla hacia la derecha para desplazar un poco el mediastino y que nos deje el espacio del lado izquierdo, y hacemos la crioanalgesia del lado izquierdo. De la misma forma, ahora un minuto por espacio intercostal a menos 78 grados centígrados. Es importante calentar al paciente porque si no generamos hipotermia, eso puede provocar acidosis. Nuestros pacientes utilizamos un protocolo ERAS y tienen todas las indicaciones de la psicoprofilaxis, la kinesioterapia preoperatoria y posoperatoria en nuestro manual, y le vamos a mandar al WhatsApp la escala del dolor en el posoperatorio de la primera semana hasta la tercera semana. Esta es nuestra experiencia el año pasado. Teníamos 253 pacientes con crioanalgesia, con una edad promedio de 17,5, un índice de Hall de 5,2, un índice de corrección de 42,9, 2 implantes en 95 pacientes, 3 implantes en 156 pacientes y 4 implantes en 2 pacientes. El tiempo operatorio fue de 132 minutos y el tiempo de crioanalgesia de 34. Ahora con 1 minuto estamos en 18 minutos de crioanalgesia. Utilizamos omeprazol, pregabalina por 1 semana en el posoperatorio, ibuprofeno, 400 miligramos 3 veces por día, paracetamol, 1 gramo 3 veces por día, reglados 2 semanas posoperatorio, y si necesitan rescate lo hacemos con diclofenac. El resultado del índice de escala del dolor por la escala EVA fue a los 15 días ya casi no tenían dolor, y lo publicamos en el año 2023, las lecciones aprendidas de la crioanalgesia en los primeros años de nuestra experiencia, con todo nuestro protocolo, en 176 pacientes, y lo que vimos es que el 57% de los pacientes no recibió opioides, pero después comparamos la serie de crío con la epidural, y los requerimientos total de opioides fueron excesivamente inferiores en todos los pacientes, con un resultado estadísticamente significativo, no solo en el requerimiento total, sino en los miliequivalentes de morfina por kilogramo y por kilogramo por día que recibieron cada paciente. Tenemos ya 300 pacientes grabados así en el posoperatorio, y en esta serie de 176 teníamos 1,4 días de internación,
y actualmente estamos en 1.1 días de internación, es decir, de alta. Operamos un paciente un día y al otro día, al mediodía, el paciente se está yendo a la casa. Comparamos la serie de adultos de pediátricas con crioanalgesia y la cantidad de implantes fueron mayores en adultos y el tiempo de cirugía también en los adultos porque tienen mayor cantidad de implantes. No sé si se escucha, este es un ejemplo de uno de nuestros pacientes. Bauti, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Bueno, contanos, ¿de qué te operaste? de pectus excavatus. Bien. ¿Cuándo te operaste? Ayer, Bien. Del 0 al 10, ¿cuánto dolor tenés? hoy un 1, Bien. Y del 0 al 10, presión. nada, un 4, 5. Bien, perfecto. Decidimos Bueno, hacerlo así escúchame, vamos porque a me hacer algunos escuchaban mejor a ejercicios. mí. Este es el paciente Bien. que está en el primer día posoperatorio. Bien. Se operó el día anterior a la Excelente. mañana y esto es Negativo. el mediodía del Perfecto. día siguiente. Y puede Y lo hacer mismo para el costado. Bien. unos ejercicios de esta Perfecto. forma. Bueno, Bauti, sentate y hacemos Tiene un ejercicio entrenamiento respiratorio. preoperatorio kinésico y de psicoprofilaxis y todos se mueven así al primer día posoperatorio. Eso. Excelente. ¿Uno más? Perfecto. Ideal, ¿ah? Ideal. ¿Te viste el pecho, Bauti, ya? Sí, ¿Cómo estabas? ¿Contento? sí, también, me dio un poco de impresión porque nunca la había visto completa, digamos. Bien, excelente. ¿Te operamos con crioanalgesia? Se ve un ¿Estás contento? ¿Te paciente la sacás que ahora? tiene un buen manejo del dolor y tiene una Saludos buena para la cámara. motilidad y puede hacer Perfecto. bien los ejercicios. Entonces, Eh, tenemos buenos resultados con respecto al dolor posoperatorio, ya no queremos operar sin crioanalgesia, pero empiezan a aparecer nuevos problemas. Esto está publicado en el 2021 del Children's de Texas, en 65 pacientes que realizaron crioanalgesia. Ellos no colocaban puentes y lo que vieron es que el 8% comienza a tener desplazamiento de los implantes porque los pacientes se mueven mucho mejor y mucho más rápido. Entonces, empiezan a ver que empiezan a tener más desplazamientos cuando no colocan puentes. Para nosotros, la crioanalgesia toracoscópica se ha convertido en nuestra primera opción para el manejo del dolor en la cirugía del pectus, así que es fundamental esta innovación para mejorar la técnica de NAS en este tipo de tratamiento. Por lo tanto, el desplazamiento de los implantes y el dolor posoperatorio lo corregimos, el desplazamiento de los implantes con los puentes ya no tenemos más y el dolor posoperatorio con la crioanalgesia. Así que este es nuestro equipo de Clínica Mi Pectus. Somos un montón de gente, de cirujanos, de kinesiólogos, de anestesistas, psicólogos, equipo de comunicación, cardiólogos, y hacemos un ateneo semanal de académico donde programamos todos los protocolos que tenemos de investigación y hacemos un ateneo asistencial donde vemos a todos los pacientes que se operaron la semana previa y todos los que vamos a operar en esta semana. Y creemos que esta patología lleva a una asistencia por un equipo interdisciplinario. Es fundamental que lo abordemos de esta forma. Así que los invitamos a que puedan rotar con nosotros. Tenemos siempre rotantes que vienen a visitarnos y para nosotros es un placer. Y los queremos invitar, vamos a hacer este año el primer simposio internacional de cardiopectus quirúrgico, pectus, corazón y crioanalgesia, que se va a hacer el 24, 25, 26 de julio en Buenos Aires, en el Hospital Italiano y en el Hospital Pedro Elizalde. Vamos a hablar con muchos cardiólogos sobre la compresión cardíaca, la descompresión, el estudio de la afección cardíaca en este tipo de pacientes y la remodelación torácica, como hablamos recién. Y lo otro es que va a salir nuestro libro, que se llama Pectus de la A a la Z, que varios han escrito algún artículo, ya está, entra en impresión ahora, así que creemos que para julio vamos a tener ya los ejemplares para poder tenerlos y repartirlos. Pero bueno, nos llevó 4 años hacer este libro y ya estamos llegando al final. Así que muchas gracias. Gracias, Gastón. La verdad que tienes mucha experiencia en esta patología de pectus excavatum.
Como ves, el auditorio no se ha movido para nada, todos están pendientes, Qué bueno. a pesar de los inconvenientes técnicos, pero la idea es que ha sido muy interesante tu experiencia. Háblanos de la clínica de Pectus que tienes allá, porque no lo anuncié, pero quisieras algo al respecto de su clínica de Pectus. ¿Qué es exactamente eso? Nuestro grupo es un grupo interdisciplinario que trabaja con patología de malformaciones de pared torácica en pediatría y en pacientes adultos, en todos los pacientes que compromete. Esta es una patología que afecta en forma transversal desde la niñez hasta la adultez. Y entonces nosotros nos agrupamos y investigamos en forma interdisciplinaria qué es lo que le pasa a los pacientes y cómo lo podemos ayudar y darle contención en el tratamiento. Entonces, en nuestra clínica atendemos aproximadamente entre 80 a 100 pacientes por semana, porque tenemos consultorio los 5 días, y nos ocupamos desde el tratamiento postural con nuestros kinesiólogos y el tratamiento no quirúrgico vamos a hablar en otro momento del pectus carinatum y todo lo que hacemos con el sistema de compresión y demás. También tratamos con campana a los pectus excavatum, que tienen algunas características para poder indicar ese tipo de tratamiento. O sea que controlamos por semana, hay 2 días a la semana que controlamos a los pacientes que están en tratamiento no quirúrgico y operamos habitualmente 3 veces por semana todo nuestro equipo en distintos lugares. Entonces, somos un grupo que estamos abocados al estudio y al tratamiento de este tipo de malformación. Gracias, Gastón. No sé si alguien del público quiere alguna pregunta. Michelle, por ejemplo, ¿querías preguntar algo? Bueno, preguntas, sí, muchas preguntas, pero antes que eso, pues quisiera, como siempre, felicitarle y agradecerle a Gastón por el tiempo que nos brindas. Yo diría que tu charla es una de las más bonitas que realmente se presenta a nivel mundial. Primero, porque la haces en español. Segundo, porque tus videos son impecables. Y tercero, porque no estás nombrando trabajos hechos en otras instituciones, sino que ustedes se han dado el tiempo de hacer su propia casuística, lo cual es realmente a nivel mundial espectacular. Mira que yo voy desde el año 2005, hice primer Pectus excavatum, el 2005, aquí en el Ecuador. Y como tú decías, durante más de 10 años, pues hacíamos el NAS.1. Y recién desde el año 2015 acá, es decir, en los últimos 10 años, y yo creo que muy pocos siguieron esa tendencia como tú y el doctor Park. Pero básicamente lo que tú nos has dicho, esa es la historia, la evolución del Pectus al 3D, como tú pones. Es algo que toma tiempo, realmente inicialmente uno como cuando tú nos mostrabas hace unos 6, 7 años, 4, 5, 6 barras, yo te criticaba mucho, Gastón, te soy sincero. Decía, este man está loco, ¿cómo va a poner tantas barras? El pobre chico. Y cuando ustedes, no sé si recuerdas hace un tiempo cuando en Inglaterra se quitó la cobertura del seguro para las correcciones de pectus, porque inicialmente el doctor Nas y todos pensábamos que lo más importante era su parte psicológica, alteración de la personalidad. Yo creo que ustedes, cuando nos mostraron esas imágenes de resonancia magnética en movimiento, yo casi me desmayo, digo, ¿qué es esto? ¿Cómo puede ver? Y donde se ve exactamente el problema que es de la compresión, yo creo que eso pues abrió mucho camino para que el resto de colegas sigan investigando en cuanto a la compresión, como tú lo has dicho. Eh, Tengo algunas otras preguntas y algunos comentarios, pero no quisiera quedarme con la palabra. De pronto hay muchas personas que están ahí queriendo hablar. Luego tal vez ojalá tenga tiempo para hacerte algunas otras preguntas. Gracias, Ricardo, Michele, por tus comentarios. Ricardo Sarama Muchas gracias. de Pasto, Colombia, va a hacer un comentario, una pregunta. Adelante, Ricardo.
Gracias, Carlos. Muy amable, doctor. Felicitaciones por la exposición, muy clara, muy útil. Yo tengo solamente una pregunta, parcialmente comentario. Oyendo o escuchando lo que plantea usted sobre la corrección en los pacientes con esternón en banana, nosotros tuvimos una experiencia con una fractura en barras decusadas. ¿Es posible estandarizar o usted cree que es mejor estandarizar el protocolo en la utilización de 3 barras con una barra superior o inferior para distribuir un poco la carga de presión de reversión de reversión external en estos casos para evitar precisamente, primero, el cargar demasiado la presión sobre un solo punto en el sitio en el que se decusan las barras y obviamente reducir el riesgo de fractura? Muchas gracias. Ricardo, ¿no? Sí, Sí. cómo no. Encantado, Ricardo. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la pregunta, muy buena. ¿Ese paciente era un paciente pediátrico o adulto? Correcto, pediátrico adolescente, 14 años. Bueno, con respecto a 2 cruzadas y una arriba, colocamos muchas y nos regimos por el Titanic. O sea, si tenemos un índice banana con un Titanic de 66,5, ponemos 3. 2 cruzadas abajo y una arriba, y eso baja muchísimo la presión sobre el punto inferior. Así que lo hacemos. Pero ahora, yo he hablado de todo esto, pero no he hablado de cirugías híbridas porque no nos daba tanto tiempo. Pero como nosotros también tratamos pacientes adultos, hay bananas que estamos haciendo cirugías híbridas. Cirugías híbridas implica que hacemos una esternotomía con una incisión pequeña. Nosotros imprimimos los esternones 3D, hacemos la esternotomía previa, hacemos una guía de corte, porque solamente hacemos un tajo muy chiquito, una incisión muy pequeña, entonces no vemos el esternón en completo. Entonces nos imprimen una guía de corte que la colocamos a un punto anatómico de referencia y hacemos la esternotomía, y entonces le sacamos esa curvatura extrema que tiene a los esternones en los pacientes adultos que tienen mucha presión. Por eso estamos estudiando ahora el tema de agarrar el esternón y poner la balanza en el medio, porque queremos asociar rigidez torácica con formas de banana para poder asociar y poder predecir quién va a necesitar una esternotomía. Así que nuestro grupo opera pacientes adultos, operamos pacientes de 40 y tantos, 52 años, llegamos a operar. Entonces tenemos pacientes con cirugías híbridas y es sumamente interesante el tema de poder predecir qué paciente va a necesitar una cirugía híbrida para evitar eso y para evitar sobre todo las subcorrecciones. Así que ese es otro tema que es sumamente interesante. Tenemos a Hernán Nerice de Venezuela. Hernán, hace rato no te escuchaba. Adelante, Hernán. Hola Melo, ¿cómo estás? Bien, bien. Saludo a Waxi también. Bien. Gastón, háblanos un poquito sobre el momento de los retiros de las barras, de los riesgos, complicaciones, cuando las barras son cruzadas, porque no tanto en las barras paralelas. Pero estas barras cuando son cruzadas, cuando las pones bajas y sobre todo cuando van imbricadas una sobre otra, tomando en cuenta que en las barras con el tiempo ellas se encapsulan. Y si antes con las técnicas sencillas llegaron a demostrarse en algún momento complicaciones en el momento del retiro, en estas que son técnicas un poquito más amplias y complejas, ¿cuál ha sido el resultado, la experiencia y los cuidados a la hora de hacer los retiros de las barras y cuáles son los tics de que uno debe tomar en cuenta? Hernán, gracias por la pregunta. Felicitaciones por el paciente que pusiste ahí en el chat. Muy bueno. La pregunta es excelente. Primero, las barras cruzadas en los partes quirúrgicos dejamos bien aclarado cuál es la posterior, porque es la primera que uno tiene que sacar. Porque tenés esternón, barra y la otra barra abajo. Entonces, si querés sacarla del medio, te va a costar porque está haciendo presión del esternón arriba y de la otra barra abajo. Así que siempre aclaramos, porque es difícil verlo en la radiografía, no la podemos, no te das cuenta cuál es la posterior.
Así que aclaramos en el parte cuál es la posterior. Siempre en una cruzada la posterior, o sea, la que está más abajo, es la que sacamos primero. Después sacamos la otra. Nosotros usamos implantes sin bordes dentados y que son finitos en los bordes, o sea que como están encapsulados cuando los enderezamos, siempre abrimos de los dos lados, enderezamos el implante y retiramos. Y nosotros publicamos después del año 2016 la técnica de safety string para la extracción de implantes, que en todos los pacientes, no importa que sean cruzadas, no cruzadas, implantes, ya no tenemos más implantes con dientes, pero hay algunos. Nosotros mañana vamos a operar un paciente que hace 15 años que está operado con un implante con dientes y que se le entró al tórax del lado derecho. Por suerte, tiene el estabilizador del lado izquierdo que se ponían del lado izquierdo para evitar la entrada al tórax, porque está el corazón de ese lado. Pero este paciente tiene 30 años y el lado derecho está dentro del tórax. Así que es un paciente complicado que vamos a tener que extraer con toracoscopía y demás. Pero fuera de eso, la técnica de safety string lo que hacemos es apertura bilateral, enderezamos el implante, colocamos en uno de los bordes del implante una cinta anudada y retiramos, porque a veces lo que pasaba con los que tienen bordes dentados que avanzabas y después no terminaba de salir y tampoco podías ir para afuera porque no lo tenías, el extremo había entrado al tórax. Entonces lo que hacemos es atarle esa cinta porque podemos retroceder si es que nos queda. Supongamos que sale perfecto, la cinta queda a través de la cápsula fibrosa, porque si hay sangrado, uno no sabe qué es lo que está sangrando, si está sangrando al túnel fibroso, si está sangrando adentro del tórax. Entonces, lo que hacemos con esa cinta es colocar un balón de Ceftaken Blackmore, lo atamos y lo pasamos a través del túnel y le inflamos el balón. Entonces, eso nos da tiempo para ver si el paciente se descompensa o no se descompensa. Y podríamos hacer ecografías, podríamos hacer alguna cosa. Entonces, utilizamos siempre este tipo de técnica. Por suerte, ya con implantes nuevos no hemos tenido ningún inconveniente, no hemos tenido nunca hasta ahora ningún sangrado con la extracción, pero aún así utilizamos esta técnica. Siempre utilizamos la cinta, siempre tenemos la sierra en quirófano, siempre tenemos sangre pedida, siempre tenemos terapia pedida para el paciente y siempre hacemos una radiografía posoperatoria. Para completar la pregunta, tú acabas de decir de retirar siempre la barra posterior y que no la ven las rayos X. Eso quiere decir que cuando tú la cruzas, ya sea en 3 barras o 2 barras, no tienes normatizado que siempre la inferior va por encima, por debajo. Eso te lo va a dar el momento transoperatorio. Y entonces, si de ser así, no tienes una ficha donde tú puedas decir, este paciente, la barra superior la crucé y está pasando por debajo de la barra inferior o viceversa. No sé si me captas el comentario. Sí, te capto. Por lo general, el primer implante que cruzamos es el que está pegado al esternón y el segundo, que es el inferior derecho, es el que cruza hacia el otro lado y es la posterior. Pero puede ser que no sea así porque el cruzamiento de implantes no solo tiene que ver con la punta del esternón, tiene que ver con áreas de corrección. Si vos tenés un pectus excavatum muy asimétrico, con un área muy amplia de excavado del lado, supongamos, derecho, y el izquierdo está bastante bien, cruzamos implantes no solo por la punta, sino porque abarcamos más área de corrección del otro lado, de esa forma. Entonces, también cruzamos por abarcar áreas de corrección. Entonces, no siempre la inferior derecha es la que queda posterior. Por eso lo aclaramos en las fichas, lo aclaramos en el parte, para cuando vamos a sacar los implantes, en nuestros ateneos que vamos a sacar y dice, tiene barra cruzada, la posterior es la inferior derecha, por ejemplo, ya lo sabemos. Gracias, Hernán y Gastón, por los comentarios. 2 preguntas puntuales ya, porque ya estamos tomados del tiempo. Respecto a cuándo operas pectus, ¿a partir de qué edad operas los pacientes con pectus? Pues aquí tenemos un auditorio muy grande y queremos saber cuál es la visión general al respecto. Y lo otro es respecto a los pacientes que tienen el esterón carinado tipo herradura o currarino que llaman algunos. ¿Cómo los manejas?
Bien, el tema de la edad, nuestra edad media en nuestra serie es de 17 años, porque también operamos pacientes adultos. Por lo general, operamos de 12 años para arriba. Pero analizamos nuestra serie, porque yo tuve que dar una charla en el Chess World de 2023 en Turquía, pros y contras en pacientes hasta 12 y en pacientes mayores. Así que teníamos 50 pacientes operados de 9 a 12 años y analizamos esa serie y la comparamos con la serie de mayor de 12 años y no hay diferencia, o sea, no tuvimos diferencia en resultados, ni en crecimiento del tórax, ni, sí, obviamente en el número de implantes, que los menores tienen por lo general 2, hay algunos de 3, pero elegimos siempre más de 12 años. Pero tenemos 40 pacientes con menos de 12 años. ¿Cuáles son? Y son los extremadamente graves, bananas, y ¿desde qué edad? Desde los 9, no operamos antes de los 9. O sea que tenemos pacientes de 9 a 12, pero nuestra media es de 17. No sé si quedó claro, si pude explicar un poco eso. Y después, con respecto al pectus mixto, el arcuatum, para nosotros ahora, en la nueva clasificación del libro, es un pectus mixto horizontal, escarinado superior y excavado inferior, porque tiene esta forma y tiene una alteración de la forma del esternón. Por lo tanto, nosotros en todos los arcuatum hacemos cirugía híbrida. La discusión es si la parte excavada inferior no comprime el corazón, ¿para qué corregir el excavado? ¿No? Esa es una discusión, pero en nuestra experiencia la mayoría comprime el corazón en nuestros estudios. Entonces, lo que hacemos en esos pacientes es una cirugía híbrida. Hacemos un NAS inferior, hacemos impresión del esternón, la esternotomía preoperatoria de ese esternón, tenemos una guía de corte. Entonces, primero hacemos crioanalgesia, colocamos los 2 implantes de abajo y levantamos la parte inferior, hacemos una pequeña incisión arriba, sacamos los cartílagos que habitualmente son segundo y tercero, esternotomía, una placa esternal con tornillos para fijar eso y nos vamos. A los 2 años, 2 años y medio, sacamos los implantes de abajo y dejamos la placa esternal siempre. Y esa es la cirugía que tenemos reglada para el pectus arcuatum. Gracias, Gastón. No sé si hay algún comentario adicional al respecto. Sí, me gustaría hacer unos dos. Ya para terminar, Michelle. Sí, dos comentarios. Gastón, bueno, es importante que hayas dejado la importancia del utilizar al menos 2 barras y que nos sirven las barras, perdón, los puentes laterales. Y no nos comentaste qué experiencia tienes tú de los Flare Busters y los Magic Strings para los rebordes alados. Últimamente utilicé en un paciente a raíz de lo que hicimos del curso acá y me pareció espectacular, sobre todo la barra de Park para poder cruzar y hacer. ¿Qué hilo utilizas además? Bueno, gracias, Michele. Sí, lo saqué porque era larguísima la presentación. Lo tenía puesto, pero lo saqué porque si no, usamos mucho Flare Buster y Magic String. También me tocó hablar el año pasado en el Chess World de Phoenix, que se hizo el año el 2024. Yo di una charla de Magic y de Flare. Así que analizamos toda nuestra serie para esa charla. Y casi el 50% de nuestros pacientes tiene algo de eso, o Magic o Flare. El Magic es, si quedan como vimos que la mayoría de los pacientes son asimétricos, y si uno pone los implantes y queda alguna asimetría carinada por alguno de los cartílagos que se fue para adelante, podemos cruzar una cinta por el tejido celular subcutáneo en la parte superior, digamos, por arriba del esternón. La diferencia entre Magic String y Flare Buster es que el Magic está por encima del esternón y el Flare Buster solo para los cartílagos inferiores. Entonces, casi el 50% de nuestros pacientes tienen alguna de esas cintas cruzadas. Utilizamos una cinta de polietileno de alto peso molecular de 4 milímetros de espesor, de 1 metro de longitud, que no se cortan, tiene una resistencia increíble, es un material que se usa para los ligamentos cruzados y demás, tiene mucha resistencia. Entonces lo pasamos de lado a lado, lo atamos a los implantes, comprimimos lo que tenemos que corregir y atamos la cinta.
y tenemos muy buenos resultados. ¿Utilizas uno solo o doble? ¿O le haces doble? El mismo es doble, agarra de un lado y pasan dos Porque no me hacia el alcanzó, otro. o sea, no me alcanzó mucho hacer el nudo en el otro lado, porque probablemente el paciente estaba muy grande. Por eso dije, Con utilizar un uno. metro, con un metro habitualmente te sirve. Lo que pasa es que la mayoría de las suturas, por ejemplo, el Tycron o el Etibon 5, tiene 75 centímetros. Claro. Hay un Tycron de 95, pero no se usa en todos lados. Y el otro que se usa es el Firewire, que tiene Firewire, adentro, sí, que tiene adentro, ese sí sí. tiene un metro y Ese tiene utilicé, adentro polietileno de alto peso molecular. Habitualmente esa sutura es de un metro. sí. Sí. Ok, ¿Algún otro muchas comentario, gracias. Michelle? ¿Perdón? ¿Algún otro comentario? Ya para terminar. Sí, que tú utilizas, digamos, ¿cuándo utilizas sándwich? Porque evidentemente también, pues, el sándwich vino luego de que el doctor Abramson nos indicó la técnica de la compresión externa y era tan difícil de fijar las barras a las costillas, hasta se rompían a veces, pero con estos puentes laterales, fijarles ahí es muy fácil. Cuando tú decides en tamaño utilizar el Magic Stream o una barra. También es muy buena la pregunta. Yo creo que nosotros estamos haciendo muchos sándwich, muchos, porque empezamos a diagnosticarlos previamente el mixto del asimétrico. Por eso tan importante lo que para nosotros es la diferenciación entre un asimétrico condral, asimétrico condrocostal o un mixto. Tenemos mixtos que hemos puesto Magic y que no han quedado bien. Han corregido mucho, pero no han quedado perfectos. Entonces, Así todos es. los mixtos van con sándwich. No nos alcanza la cinta para mejorarlos. Los asimétricos, condrales, por lo general no necesitas tanto Magic. En el condrocostal sí necesitas Magic porque elevan los cartílagos Claro. que estaban muy, muy hundidos. Entonces necesitas una última corrección del hilo por afuera. Pero en los mixtos va sándwich. Y ahora estamos haciendo, como el sistema cambió y es mucho más fácil, es muy amigable el sándwich. Usamos sándwich hasta 2 implantes externos y 2 internos. Mm, Y, y tenemos muy buenos resultados. Hay muchos mixtos. Está el mixto horizontal, el mixto vertical, el North Face, como vimos la otra vez en Quito, que hay que cortar los sí. cartílagos por dentro y ponerle un implante afuera para apretarlos. O sea, es otro capítulo recontra interesante el tema de los mixtos, porque poder reconocerlos previamente para no llevarse sorpresa en el quirófano es sumamente interesante. Mm. Último comentario, pregunta, Pedro Villar de Cali. Pedrito, adelante. Gracias. Gastón, muchas gracias por la conferencia. Excelentes casos. Una pregunta. ¿Tú le haces a todos control con cardioresonancia después de cirugía o solo en algunos casos? Gracias, Pedro. ¿Cómo estás? Sí, a todos. El tema de los estudios y demás, la resonancia cardíaca en los pacientes, los seguros médicos lo cubren aquí, nos dan algunos problemas, pero lo pedimos, nos piden autorización y les hacemos los resúmenes de por qué lo queremos. Y en nuestro protocolo está la resonancia preoperatoria y la posoperatoria post-extracción. 1 mes a 6 meses post-extracción volvemos a repetir el ECOS-3 y la resonancia para poder comparar la descompresión cardíaca y poder evaluar la descompresión que obtuvimos en ese paciente. Sí. Gracias. Bueno, ya hemos tenido ya una excelente presentación por Gastón. Excelente revisión del tema llamada estado del arte inicialmente, pues la verdad que ese es el estado del arte de lo que vimos hoy día. Queremos invitarlos para el 9 de mayo, miércoles, la otra conferencia de Gastón sobre Pectus Carinatum, estado del arte.
Gastón, gracias por tu presentación. La verdad que estamos maravillados por todo lo que haces en tu sitio MiPectus, en tu clínica MiPectus, y ya queremos replicar eso en otros sitios. No sé si alguien quiere hacer un comentario, Michelle, de despedida. Un Como fuerte Paula estudió, abrazo, ya se... Gastón. Un fuerte abrazo. Solamente que, bueno, hay que decir que en la tecnología y el manejar a un paciente de estos no es, no es barato y es sumamente caro. No te voy a preguntar cuánto te cuesta una cirugía de estas en Argentina porque se van a morir la mayoría de los médicos aquí, pero nosotros que estamos peleando el día a día con los seguros porque no nos quieren dar ni siquiera una barra y hacer 2 y 3 barras con dos puentes laterales y hacer una resonancia magnética nuclear antes y posteriormente y hacer la crioanalgesia que son otros $2,000 y hacer la prevención. Pero evidentemente yo lo que sí quiero decir es que ese es un sueño y me encanta cómo llevan las cosas a ese nivel. Lo pueden hacer ustedes, algún rato esperemos que nosotros podamos también. En general sí se puede, pero es complicado, ¿no? Es complicado. En todo caso, te felicito una vez más, Gastón, y nos vemos para mayo o quién sabe antes. Bueno, Bárbara, muchas gracias. Yo un solo comentario. Para poder lograr eso tenemos 5 secretarias. O sea, no es que es fácil en Argentina. O sea, en Argentina todo, ya lo conocen Argentina y puede ser o muy complicado o muy fácil. Es un país a veces inentendible, pero tenemos que escribir, explicar, hablar con auditores, se suspende, volvemos a... Es decir, lo podemos hacer porque somos 25 que estamos trabajando en esto. Si uno dice, bueno, está solo y ve a un paciente, el seguro social o el seguro médico o la prepaga que tiene el paciente te cansan. Bueno, nosotros presentamos batallas, así que por eso lo conseguimos, pero no es que tenemos otra cosa acá en Argentina, digamos. Bueno, muchas gracias, Gastón, por tu presentación. Nos vemos el 9 de mayo nuevamente. Ya haremos los flyers y la información al respecto. Un abrazo. Vemos que estuvimos conectados casi la mayoría. Vemos pronto, Bueno, Gastón. lamento la desconexión. Gracias. Eso lo editamos tranquilamente, ¿vale? Eso lo editamos. Bueno, Gracias, Saludos a Lucio. todos. Un abrazo. Saludos, saludos. Chao, chao. gracias. Hasta luego.